Evangelismo con fuego. Reinhard Bonnke. Encendiendo la pasión por los perdidos. Capítulo 6. Un mensaje sin igual. No discuta, brille. No puede conquistar las tinieblas contendiendo con ellas. Simplemente encienda la luz. El Evangelio es poder, poder para dar luz. Predíquelo. Cuando uno está conectado con la fuente de energía, la luz se enciende. La pasión de Cristo en el Calvario, así como su resurrección y su ascensión al trono celestial, son la fuente generadora de la energía que nos debe alimentar. En Romanos 1:16, Pablo nos dice que el Evangelio es poder de Dios. Él lo había comprobado en muchas ocasiones. El mundo de ese entonces no podía estar en peores condiciones. Era cruel, corrupto y cínico. Sin embargo, el Evangelio lo cambió y puede hacerlo otra vez. ¿Cómo liberar el poder del Evangelio sobre el mundo? Un predicador me dijo que quería un transformador, que minimizara el lado emotivo del Evangelio. Quería convertir el mensaje de alto a bajo voltaje. Pero si la conversión de los pecadores requiere de todo el poder del Evangelio, predique para convencer y convertir. Su tarea no es entretener, tampoco es la de hacer sonreír a la gente, a fin de que regresen a sus casas sintiéndose relajados. La salvación no es una medicina que adormece. No acaricie las almas, sálvelas. Las sonrisas vendrán después. En el capítulo 8 del libro de Hechos podemos leer acerca de Felipe el evangelista. Dios había hecho que sus caminos se cruzaran con los de un oficial etíope. Ese hombre era el ministro de finanzas de la reina, un negociante sin tiempo para conversaciones irrelevantes. Felipe no le preguntó cuáles eran sus necesidades a fin de poder darle consejos. El eunuco necesitaba a Cristo. Todos necesitamos la salvación. Felipe fue directo al grano. Le anunció el Evangelio de Jesús. Hechos 8:35. Jesús es el principio y el fin de cada sermón evangélico, el alfa y el omega de todo testimonio. No somos comerciantes de doctrina, no somos activistas de alguna religión, no somos fanáticos, somos testigos de Cristo. Él es el principio y el fin de todo mensaje. ¿Qué predicó Jesús? Habló acerca de sí mismo. En el camino a Emaús, junto a Cleofás y un amigo, les explicó por medio de las Escrituras lo que de él decían. Lucas 24:27. Toda su enseñanza se refería a él mismo. Tomemos un ejemplo. El Evangelio de Lucas nos dice que Jesús, después de haber salido de Nazaret para comenzar su ministerio, regresó un día y se dirigió a la sinagoga, a la que por 20 años había acudido cada semana. Se acostumbraba que los hombres que eran conocidos en la sinagoga leyeran las Escrituras y quizá luego comentaran sobre ellas. Naturalmente, cuando él se presentó, se le invitó a leer. El mensaje del Evangelio también se encuentra en el Antiguo Testamento. De hecho, el Antiguo Testamento está lleno del Evangelio. Lucas nos dice que Jesús leyó Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4, versículos 18 y 19. Sin duda, muchos de los que estaban en la sinagoga conocían de memoria ese pasaje. Las mismas palabras habían sido leídas una y otra vez durante 800 años. Jesús devolvió el rollo de las Escrituras. El líder de la sinagoga lo tomó con gran reverencia, lo besó y lo guardó para ser olvidado hasta la próxima semana. Pero de pronto, ese rollo pareció convertirse en dinamita. Las palabras de Jesús surtieron efecto. Despertaron a la congregación que estaba medio adormecida. Jesús les demostró que esas palabras se referían a él. Hay 7 afirmaciones en ese versículo y todas tienen que ver con Jesús. Y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4:21. Se proclamó el ungido, el Cristo, aquel que iba a realizar todas las proezas prometidas. El año del jubileo. Las 6 primeras afirmaciones se pueden resumir en la última, predicar el año agradable del Señor. Ese año agradable es en realidad el año del jubileo. La palabra jubileo es una palabra hebrea, fue creación de Dios. El jubileo se instituyó para que todos tuvieran un año de vacaciones, para poner en libertad a todos los esclavos y cancelar todas las deudas. Lamentablemente, parece como si la trompeta del jubileo jamás hubiera sonado. La nación nunca tuvo un año sabático y eso le desagradó a Dios.
el Señor se hubiera deleitado con tal regocijo. El deseo de Dios es promover la felicidad. A pesar de que el país no celebró el año del jubileo, Dios se propuso celebrarlo. Su jubileo, como veremos, sería en gran escala. El jubileo de Moisés se describió en Levítico 25, versículos 9 al 17. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será jubileo. No engañe ninguno a su hermano, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Proclame la libertad, no predique para exhibirse o para cautivar, excitar o asustar a la gente. Tampoco predique para calmarla. Uno puede predicar buscando toda clase de resultados, pero Jesús simplemente anunciaba libertad. Aquel día en la sinagoga proclamó que el jubileo había comenzado. Les mostró que el verdadero jubileo iba a ser de liberación. Un jubileo no solo para Israel, sino para todo el mundo. Un jubileo para gente como los extranjeros que él mencionó. Naamán, el leproso sirio y la viuda de Sarepta. La congregación quedó turbada con esta enseñanza. No se podían imaginar al pastor de Israel pastoreando ovejas extranjeras. Estaban desconcertados por el enfoque universal de Cristo. El mundo que él amaba era demasiado grande para ellos. Entonces surgieron sus temores y se encendieron sus pasiones asesinas. Estos son sentimientos que siempre están a flor de piel. Y hay que ver la respuesta que produjo el sermón de Jesús. Los miembros de la congregación intentaron arrojarlo por un precipicio. Sin embargo, su mensaje era maravilloso. Libertad, liberación, sanidad y nada de deudas. A pesar de la reacción de esa gente, Jesús predicó su evangelio. Así debemos hacerlo nosotros. En aquellos días, el tener deudas era algo trágico. Familias enteras se convertían en esclavos sin poder jamás recuperar la libertad. Solo el jubileo podía salvarlos. Entonces los deudores podían regresar a sus hogares. La ley decía, son libres. Cualquiera que seguía siendo esclavo después del jubileo, lo era por propia voluntad. Jesucristo proclamó el jubileo para toda la humanidad. Todo lo que Israel conocía sobre los jubileos se convirtió en una pobre representación del jubileo del reino de Dios. Hay vidas liberadas, pecados borrados, liberación para el cuerpo, el espíritu y el alma. En el reino de Dios no hay esclavos sudorosos, no hay cadenas, no hay nadie impulsado por el diablo. ¡Aleluya! ¡Qué jubileo! Isaías lo describe de la siguiente manera: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas. Comeréis las riquezas de las naciones, tendrán perpetuo gozo, nunca más te llamarán desamparada. He aquí viene tu Salvador, y les llamarán redimidos de Jehová. Isaías 61, versículos 3, 4, 6, 7, capítulo 62, versículos 4, 11, 12. En Nazaret el Señor convirtió estas antiguas escrituras en un decreto divino. Anunció una amnistía para todos los prisioneros del diablo. Llevó cautiva la cautividad. Efesios 4, 8. En las epístolas a los Romanos y Gálatas, Pablo nos explica: el pecado no se enseñoreará de vosotros. Romanos 6, 14. Porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Gálatas 4, versículos 4 y 5. El jubileo es ahora. Este es el año agradable del Señor. La tecnología moderna no hace innecesaria la libertad. En todas las naciones abundan los esclavos. Esclavos de todo hábito despreciable, esclavos del miedo, de la duda, de la depresión. El diablo no deja que nadie salga en libertad condicional. En todas partes la gente es propensa al fracaso, al pecado, es moralmente imperfecta y está encadenada espiritualmente. Esto es ridículo. ¿Por qué? Porque la trompeta del jubileo ya ha sonado. Solo tenemos que anunciárselo al mundo. Predíquelo. La gente lo ha olvidado que Cristo vino a este mundo. Esta no es una era precristiana. No estamos esperando a que Cristo venga a salvarnos. La guerra terminó, la libertad es nuestra. Jesús abrió la entrada al reino de la libertad y tocó la trompeta de la emancipación cuando exclamó en la cruz: ¡consumado está! Hay personas que consideran que esta es una era post-cristiana, como si la obra de Cristo hubiera sido para tiempos pasados. Es obvio que esto no es verdad. Cristo abrió las puertas de la prisión para siempre, no por un corto periodo de tiempo.
La obra de Cristo no se agota ni puede deshacerse. El Evangelio es la fuerza redentora más grande que opera sobre la tierra. Nunca más las puertas de la prisión encerrarán a los seres humanos. Cuando Jesús abre una puerta, ningún hombre puede cerrarla. Si el hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. ¿Por qué hay millones de personas que languidecen sin necesidad en los campos de concentración del diablo? Hoy es el día de la amnistía. El conquistador ha derribado las puertas de la prisión. Ha llegado el alivio. Houdini es el escapista más famoso de todos los tiempos. Los policías lo encerraban en una celda y Houdini, habiéndose liberado en pocos segundos, salía detrás de ellos, excepto una vez. Había pasado media hora y Houdini aún no podía abrir la cerradura. Vino entonces un policía y empujó la puerta. Para sorpresa de Houdini, ésta se abrió. La puerta no había sido cerrada con llave. Houdini fue engañado. Tenía media hora intentando abrir una cerradura que ya estaba abierta. Cristo ha abierto la fortaleza del gigante de la desesperación. Tiene en su mano las llaves de la muerte y el infierno y ha abierto las puertas. Así que, ¿por qué hay tanta gente que batalla por abrir las puertas que ya están abiertas? Se incorporan a nuevos cultos o religiones paganas, escuchan teorías, van con los psiquiatras. ¿Pero por qué? Jesús libera a los hombres, siempre lo ha hecho. Ese es el Evangelio. Su contenido no es tema de discusión. El Evangelio anuncia la liberación. ¿Diálogo? El Evangelio no está abierto a modificaciones, es obligatorio, es un edicto real y divino. Algunos sistemas y teorías de liberación son solo ataduras, están llenas de deberes y demandas de por vida. Solo Jesús salva. Recuerdo a un hombre que me dijo que él era un consejero espiritual. Él no creía que Jesucristo era el Hijo de Dios, ni que la Biblia era su palabra. Yo no entendía cómo es que este consejero podía aconsejar. Entonces le pregunté, ¿la gente viene a usted y luego se va con el corazón destrozado? Oh no, me aseguró, yo simplemente los tranquilizo. Le miré a los ojos y le dije, Señor, un hombre que está en un barco a punto de hundirse necesita algo más que un tranquilizante. No lo calme, se está hundiendo. Cuando Jesús se acerca a alguien en un naufragio, no le arroja una pastilla de Valium y le dice, muere en paz. Jesús extiende su mano perforada por los clavos, lo toma, lo alza y le dice, yo vivo y tú también vivirás. Este es el Evangelio de Jesucristo que debe ser predicado. Jesús es el Salvador de nuestro mundo. Su mensaje es vida, es paz y salud para el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Cómo es que la unción quiebra el yugo? Jesús dijo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Él es el ungido de esta nueva era. Exactamente así lo entendió el apóstol Pedro. Él dijo a su audiencia, los primeros europeos que escucharon el Evangelio, que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. La expresión el ungido significa lo mismo que Cristo. Decir Jesucristo es decir Jesús el ungido. Ahora bien, ¿fue ungido Cristo solamente mientras estuvo en la tierra? Si así fuese, ya no deberíamos llamarlo Cristo. Pero si Él es el mismo, entonces aún hoy Él es el ungido. Él es exactamente lo que la Biblia dice en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No es solamente Jesús, es Jesucristo el ungido. Esto también lo encontramos en Juan 1:33. Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. El Espíritu Santo permanece con él, por eso es que él aún bautiza en el Espíritu Santo. Este es un punto importante en lo que Pedro dice en Hechos 2:36, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La predicación de Pedro tuvo lugar después de la muerte y ascensión de Jesús. Desde esta cita en Hechos, a través de todo el Nuevo Testamento y hasta Apocalipsis, Jesús es llamado el Cristo. En los primeros 10 versículos de Primera de Corintios se hace énfasis en el Señor Jesucristo en 6 ocasiones, y en el capítulo 2 de la misma epístola, Pablo nos dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este crucificado. De la misma manera que Él sigue siendo nuestro Señor crucificado, también sigue siendo nuestro ungido. Si Jesús ya no libera, ya no salva, ya no echa fuera demonios y ya no bautiza en el Espíritu,
entonces tenemos un Jesús que ya no es Cristo, pues ese es el significado del título y el nombre Jesucristo. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Y si Él ha cambiado, entonces se le olvidó decírnoslo. Además del significado exacto de su título, no olvidemos lo que Jesús fue y es. Tocaremos ese tema en el próximo capítulo.